Hoy nos acompañan Nelson Valdeón, consultor en geopolítica económico-energética, exgerente para Ecuador, Colombia y Perú de la petrolera Schlumberger. Lucía Calderón, presidenta de la Cámara de la Economía Popular y Solidaria, magíster en Economía. Y completa este panel José Hidalgo Pallares, director ejecutivo de Cordes, economista, periodista y escritor. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto. Esta mañana vamos a hablar de lo que el gobierno del presidente Daniel Noboa ha logrado en temas económicos y también lo que ha dejado de hacer en este aspecto, condicionado por la agenda electoral venidera y por la presión de los sectores que ahora le hacen oposición política. Todo esto para saber si Ecuador está abocado únicamente a la supervivencia de sus cuentas fiscales o si ya hay fecha para pensar en una recuperación económica. Claudia Roura abre el programa con este primer reportaje de contexto. Este 2024 Ecuador cumple 10 años de desaceleración económica. Los altibajos en los precios de los commodities, las crisis políticas y sociales, la pandemia, el azote de la violencia y el deterioro de la infraestructura han hecho que esta sea otra década desperdiciada que no ha dejado mayor espacio para el crecimiento. Veamos. Según la CEPAL, en 2014, los ingresos petroleros cayeron en un 42% y con ello terminó el segundo boom de la historia. El barril de crudo, que llegó a valer $140, bajó a 30 en 2015. Por eso, el crecimiento de la economía, que fluctuaba entre el 3 y el 5%, bajó a un raquítico 0,1. La mala racha de Ecuador no ha parado. El terremoto de Esmeraldas y Manabí en 2016 dejó 663 muertos, 80.000 desplazados y se perdieron 22.000 empleos. El correísmo presupuestó en $3.000 millones la recuperación, pero poco cambió en las zonas afectadas. La justicia aún audita esos fondos. Lenín Moreno inició su gobierno denunciando que la mesa nunca estuvo servida y ensayó un plan de ajuste sacrificando de forma tajante la inversión pública. En octubre de 2019, cuando se quiso eliminar el subsidio a los combustibles, llegó el paro indígena que trajo pérdidas por $821 millones. No hubo tiempo para pensar en la recuperación, pues en marzo de 2020 se instaló la pandemia del COVID-19, tumbando a cero el precio del barril de petróleo. Según el Banco Central, Ecuador perdió $16.000 millones, más de 15 puntos del PIB. Se creía que la vacunación de Guillermo Lasso en 2021 sería la llave del rebrote económico, pero primero vino una agresiva reforma tributaria para estabilizar las cuentas públicas y luego otro paro de 18 días que costó $1.115 millones. Al agotamiento político se sumó una nueva plaga, la violencia, que desalentó la inversión. Solo en 2023 la economía real perdió $20.000 millones según estudios especializados. Para financiar esa guerra, Daniel Noboa subió el IVA, mientras volvía el fantasma de los apagones que cada hora suponen $20 millones menos. Y otra vez, como hace 10 años, las proyecciones del crecimiento económico se tiran al piso, pues este 2024 será del 0,1%. Carlos, con estas cifras no solo que Ecuador será el país que menos crezca de toda la región, sino que nos impide saber cuándo se recuperará la economía. Inicias el debate. Bien, muchas gracias Claudia por esta reflexión histórica y empezamos un poco entendiendo, José Hidalgo Pallares, ¿por qué Claudia Roura nos habla de una década perdida o desperdiciada? ¿Es así? ¿Así lo podemos cifrar? Sí, yo diría, Carlos, bueno, primero muchas gracias por la invitación, un saludo obviamente a quienes nos acompañan. Yo diría que es el dato más importante, en mi opinión, que se mencionó en la introducción, es la baja tasa de crecimiento a partir de 2014. Y eso lo que refleja es que el Ecuador es una economía sumamente dependiente de lo que pasa con su principal producto de exportación, que es el petróleo. De esto seguramente Nelson hablará más adelante con más conocimiento. Pero lo que pasó entre 2015 y 2019, para no entrar todavía en la etapa de la pandemia, en años relativamente normales, obviamente hubo el terremoto de por medio, pero en años relativamente normales, entre 2015 y 2019, según las estadísticas anteriores del Banco Central, la economía creció apenas 0,5% en promedio. Todos esos años. En promedio, cada uno de esos años. Hubo unos con un poco más, unos un poco menos, pero el promedio fue de ese y ahora revisaron las cifras, está más o menos en 1%. Estamos hablando de una tasa de crecimiento que es inferior al crecimiento de la población, lo que significa que en estos años cada ecuatoriano en promedio
nos hemos vuelto más pobres que el año anterior. Y esto es una consecuencia de varias situaciones o de crisis estructurales que no se solucionan en el corto Pero José, plazo. entonces, del 15 al 19 crecimos más o menos a un 1%. Exacto. Ya. Luego viene el desplome paro de la pandemia. y la pandemia. Sí, la pandemia más o menos nos desplomamos como 9%, luego según las nuevas cifras del Banco Central nos recuperamos relativamente rápido, pero en el año 2023, para dar la última cifra, El anterior. la economía creció 2,4%, que uno diría, bueno, es mejor que el 1% de 2015-2019. El problema es que ya en el segundo semestre de 2023 y especialmente en el último trimestre de ese año, la economía volvió a contraerse y es previsible que en los primeros trimestres de este año 2024 otra vez la economía se haya contraído porque a la caída del consumo que ya empezamos a observar desde los meses anteriores al incremento del IVA, bueno, se sumó esa medida que era fiscalmente Está bajando el necesaria, consumo. se está reduciendo el consumo y a eso se suma una inversión absolutamente raquítica y además una situación fiscal que sigue demandando lamentablemente. De eso quiero hablar ajustes. más luego. Quiero darle la palabra a Lucía Calderón. Muy buenos días. Esos 10 años de bajo crecimiento es lo que nos ha llevado también a perder, no está en el reportaje, pero sí en mis notas, que el Ecuador ha perdido 10 puntos de empleo adecuado en estos 10 años. ¿Cómo usted lo interpreta, Lucía? Quisiera centrar mis argumentos sobre temas que considero son estructurales. Voy a cumplir 50 años y he tenido la oportunidad de ser empleadora también. He tenido la oportunidad de sufrir el hecho de que se demoren en pagos. Mi empleador, por ejemplo, en algún tiempo y no tener para comer, y he tenido la oportunidad de ser empleadora y no tener para pagar los sueldos y tener que endeudarme. En este sentido, ayer estuvimos justamente en la Universidad Andina con un grupo de profesionales revisando un poco ciertas temáticas y creo que lo importante de todo esto es poder enfocar hacia dónde queremos ir con respecto a los análisis que vamos a realizar este día. Si queremos realmente decir a la gente técnicamente en dónde estamos, 10 años de un gobierno prácticamente neoliberal, que es lo que se ha manejado, con ciertos esquemas y direccionamientos de la política pública y política de Estado que nos han permitido estar en los niveles más altos de desempleo en este momento. Le hago una precisión ahí, Lucía. Usted dice entonces que por toda esta política de ajuste que viene desde el año 2015, es que automáticamente ese ajuste fiscal incide en la baja calidad del empleo. Totalmente, totalmente. ¿Por qué? Porque las políticas públicas, las políticas económicas están centradas en un mercado objetivo que es el siguiente. Quisiera que se pueda mirar este cuadro, no sé si se lo está mirando bien, que lo realizamos precisamente ayer en la Universidad Andina, dice ventas versus empleo en el Ecuador. Entonces, datos del SRI, datos de INEC, el 94% en ventas, en millones de dólares, económicamente, digamos, el 94% es lo que venden las empresas grandes en el Ecuador. Estas mismas empresas que en dólares tienen el 94% en el Ecuador, generan tan solo el 10% de empleo. Las MIPYMES, la economía popular y solidaria, en cambio, en miles de dólares en plata, tan solamente el 6%, y en generación de empleo, 78%. Empleo que no necesariamente es adecuado. Tenemos el trabajo autónomo precarizado. De eso vamos a seguir hablando, pero quedémonos con estas dos cifras que me parecen importantes y volvamos un poco al tema macro, Nelson. Estos 10 años que nos relata José, que explica el bajo crecimiento, también se debe a que hubo 10 años de malas políticas petroleras o 20 años de malas políticas petroleras que nos han traído a donde estamos. Bueno, primero, buenos días con ustedes, con los panelistas. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Yo creo que esto es un cúmulo de cosas. Básicamente, para empezar un poco lo que decía Luis, hemos venido acumulando estas malas administraciones, una mala planificación en el sector energético, minero, petrolero, que ha hecho que justamente el país se estanque. Justo comentaba Luis sobre el tema de inversiones. Una de las últimas grandes inversiones, dos de las últimas grandes inversiones en el sector energético es OCP, que es como hace 20 años, y el tema del campo Auca, que fueron 5.000 millones de dólares. De ahí no hemos tenido ingresos de esta magnitud en lo que va en estos 10 años.
Te interrumpo, Nelson. Es decir, en estos 10 años de caída de la economía, en cierta forma se explica porque no hubo una inversión grande en temas petroleros por fuera de Auca, ¿no? Exactamente, fue la última gran inversión. Y creo que no ha habido este tipo de ejecución presupuestaria dentro de los mismos ministerios por la falta de gestión de los ministros. Yo te traigo justamente un dato. El nivel de ejecución al cierre de marzo del 2024 del Ministerio de Energía está en 3.6%. Ya. ¿Cómo está haciendo gestión para incrementar producción energética, minera y petrolera? ¿Pero qué significó? ¿Que poco a poco en estos años se fue desacelerando la gestión de los... no ejecutaron, simplemente no ejecutaron. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que...? Miedos a la Contraloría, a las auditorías. ¿Quién sabe qué funcionario quiere enfrentarse a una persecución que puedes tener políticamente dentro de un periodo de gestión que capaz que no estás? Y básicamente eso ha hecho que este momento estemos totalmente en un estancamiento que yo me comparo con Guyana, lo dijo Luis. En la pandemia crecieron al 40% este momento en términos de petróleo. O sea, nosotros estamos decreciendo y ahí te agrego otro factor. El Ecuador va a crecer más porque la energía, sin energía no crecemos y tenemos apagones. Bien, con esas primeras reflexiones vamos a un corte comercial. Seguimos aquí en Políticamente Correcto. Hacemos una primera pausa en este debate de Políticamente Correcto y regresamos enseguida con más de cuándo empezará la recuperación económica. Recuerde que estamos en vivo en Radio Sucesos, 101.7 FM Quito. Para entender la situación económica del país hay que hablar de dos conceptos claros, la supervivencia y el crecimiento. Hoy estamos en un momento de supervivencia gracias a 4 factores. El alto precio del petróleo, $80 el barril del WTI, que ha permitido que las exportaciones de enero y febrero con 1.638 millones de dólares sean mayores que las del año pasado. Un dato adicional, la onza de oro se cotiza en $2.309. El segundo factor es la recaudación tributaria, 4.533 millones entre enero y marzo y se esperan unos 150 millones adicionales cada mes por el alza del IVA. Las remesas de migrantes en el 2023 superaron los 4.500 millones de dólares y finalmente está el respaldo del Fondo Monetario Internacional con su préstamo de 4.000 millones de dólares. Esta asistencia ha permitido que el riesgo país caiga casi 1.000 puntos en 5 meses. Estos temas permiten que la dolarización subsista. Pero nuestro real desafío debe ser el crecimiento y aquí hay otros 5 indicadores que lamentar. La producción de Petroecuador cayó en promedio en 5.000 barriles diarios cada mes. La última cuota de mayo es de 387.000 barriles, cuando en enero era de 405.000. A eso se suma el inicio del millonario cierre del ITT. El segundo factor es el eléctrico. Solo para evitar los apagones se necesita entre 300 y 600 millones de dólares en generación térmica. Pero para rescatar toda la infraestructura, el gobierno debe invertir 1.800 millones de dólares hasta el 2033. ¿De dónde viene ese dinero? Pues de la inversión extranjera. La Cámara de Comercio de Guayaquil estima que para solucionar el problema del empleo se necesitan 36.000 millones de dólares, pero este año solo llegaron 300 millones. Otro mal indicador es el alto costo del dinero, pues la tasa de interés productiva no baja del 11% y las del microcrédito el 20%. Finalmente están las deudas del gobierno, más de 4.500 millones de dólares a proveedores, GATS e IES. Vistas así las cosas, Carlos, ¿estamos en posibilidad de pasar del ciclo de subsistencia al del crecimiento en el corto plazo? Sigues con el debate. Bien, gracias, Claudia. Nelson Baldión, ¿por qué si el país, me imagino que el gobierno debe tener muchos estrategas, nos dicen tenemos que empezar a recuperarnos, a crecer? ¿Por qué, y usted ha sido un permanente crítico de esto, por qué está muriendo la producción petrolera? Pues Carlos, en el plan de gobierno del presidente está incrementar a 550.000 barriles. Y está... Incluyendo las privadas, ¿no es cierto? Incluyendo privadas. Entonces deberíamos estar en un ciclo ya de incremento de producción. O sea, en 5 meses ya tendríamos que empezar a ver que algo ha pasado. Él hasta terminar el periodo, como dice su plan de gobierno, tiene que llegar a los 550.000 barriles. Y hasta ahora mejor decrecemos. El día sábado pasado cayeron 6.000 barriles más de producción, multiplicados por 80 WTI.
Solo ahí se ve la magnitud de dinero. ¿Qué está pasando ahí? O sea, no sabemos qué hacer con Bueno, el... hasta ahora hemos tratado de entender en el ministerio, no hay viceministro de hidrocarburos, ya han pasado 3 semanas desde la transición y eso significa que te quedas acéfalo y los procesos que estaban andando, donde ya se tenía propuestas justamente para inversiones grandes, ronda intracampo, 700 millones, estaban viendo el tema de incrementar producción en Sacha, 1.500 millones de dólares. En sí, en resumen, 11.000 millones de dólares. Están totalmente parados. Y a eso le podemos sumar lo que nos dice Claudia en el reportaje, es decir, se necesitan 600 millones para salvar los muebles este año en Cortes, pero 1.800 millones anuales de inversión para rescatar el sistema de generación eléctrica. Efectivamente, o sea, mira, esto ya le pasó a Brasil en los 90. Ellos, si tú ves el caso de ellos, es el mismo desastre, sino que en el 2000 ellos entendieron que tenían que, primero, planificar, y segundo, incrementar la ayuda, la delegación al sector privado. Ellos tienen el capital. El Ecuador en este momento no tiene un solo centavo, ni para un lápiz. Ese es el problema también de Petroecuador, que cómo voy a producir, aparte que no tengo autoridades, no tengo el presupuesto autorizado para incrementar producción. Y entonces, ¿de dónde puede venir ese capital? ¿Tiene que ser capital externo para llegar a la meta de los 550.000 al menos? Si tú no tienes la ayuda de los privados, la delegación a privado, es imposible que el Ecuador lo haga. Mira, ¿y por qué los privados internacionalmente? Porque, como bien tú dices, al momento el mundo está consumiendo 103 millones de barriles de petróleo al día y va a llegar a 116 millones de barriles de petróleo al día. ¿Qué te quiero decir con eso? El recurso está ahí y lo necesitan las compañías internacionales. Y de momento no hay ningún tipo de plan con empresas privadas en este gobierno que nos permita decir a fin de año va a llegar inversión, capital fresco para... La exministra, antes de salir, dijo que en 2 semanas, en 15 días, ya iba un plan de incremento de producción de hidrocarburos. Lastimosamente, te repito, la rotación exhaustiva de autoridades ha hecho que entremos en este ciclo de entrampamiento que hace que las grandes inversiones no lleguen al país. ¿Y el cierre y la decisión ya de Noboa de cerrar el ITT desalienta la inversión extranjera o no necesariamente? No necesariamente, porque, te repito, la demanda existe. O sea, el consumo global de energía es tan grande que si tú no generas la energía suficiente para la demanda de población, vas a comenzar a tener apagones. Mira lo que está pasando en México y Costa Rica. Sí. La demanda es tan grande por los cambios climáticos que necesita incrementar la producción. Por eso necesitas petróleo, porque muchas de las termoeléctricas, cuando no hay gas, necesitas diésel. Y el Ecuador está consumiendo más diésel importado del que podemos producir en Ecuador. José, entonces, si no hay fuentes de ingreso productivo y mucho menos para dinamizar la actividad petrolera, ¿es una burbuja pensar que subiendo impuestos y recaudando más, este país no va a poder crecer, sino solo subsistir? A ver, lo que pasa es que tenemos algunos desequilibrios. Uno de esos es el fiscal, que obviamente no nos permite, por ejemplo, invertir en el sector petrolero, no nos permite de momento invertir tampoco en infraestructura. No podemos invertir en nada. De hecho, la inversión pública está en niveles mínimos desde hace algunos años. Obviamente, la inversión anterior también es bastante cuestionable, pero la inversión pública está estancada desde hace algunos años por falta de recursos. Pero eso no fue decisión política, José, de Moreno, de Richard Martínez en adelante. Es que no es política, porque es un tema, si es que no tienes plata, simplemente... Eso lo han acusado. Pero si es que no hay recursos con los cuales financiar esa inversión pública, entonces simplemente no se la puede ejecutar. El problema es que en los años en que hubo mucha inversión pública, digamos, dejemos de lado la política, el tema de corrupción y demás asociadas a esa inversión pública, pero hubo ingresos extraordinarios, hubo un endeudamiento súper agresivo, incluso con fuentes poco deseables, por ejemplo, con los créditos chinos, ¿no es cierto? Los famosos créditos chinos, que además ahora están sujetos a una auditoría de muchas obras que parece que han sido mal construidas. Luego, el Ecuador ha ido secando sus fuentes de financiamiento. En la actualidad, ¿por qué llegamos al Fondo Monetario? Porque el Ecuador no puede, por ejemplo, ir a los mercados de capitales, porque con un riesgo país de 1.000 puntos, aunque haya bajado, como lo mencionó Claudia, 1.000 puntos en los últimos meses, sigue implicando una tasa de interés que superaría tranquilamente el 12 o el 13% anual para el Ecuador. Yo diría que incluso el 15%. Entonces, sí, no hay recursos con los cuales ejecutar inversión pública, si de hecho ni siquiera hay recursos para pagar los sueldos a tiempo. Y para eso se necesitaría inversión extranjera, necesariamente esa es la única manera de empezar a crecer. Obviamente, por ejemplo, la inversión que se mencionó previamente del OCP fue netamente una inversión privada. Lo que pasa es que el Ecuador en los últimos años, dejando de lado ese periodo de construcción del OCP, ha sido uno de los menores receptores de inversión extranjera en toda la región. En el año pasado tuvimos una inversión extranjera equivalente a 0,3% del PIB, que es básicamente nada. Creo que una gran corporación ecuatoriana podría invertir lo mismo que lo que todo el mundo invirtió en el Ecuador. Eso es lo que hay que buscar.
O sea, hay que traer la inversión extranjera. Hay que generar un ambiente propicio para la inversión extranjera y local, porque no únicamente tenemos falta de inversión extranjera, las empresas locales tampoco tienen muchos incentivos ni para invertir ni para contratar. Ahora, un poco para dejar sentada la inquietud de Lucía en el bloque anterior, es decir, todas estas medidas de ajuste, de falta de inversión pública, Lucía dice que eso mató el empleo. A ver, yo diría, las cifras comparables de empleo empiezan en 2007, ¿no? Lamentablemente no podemos comparar antes. Entre 2014, que es el último año de precio alto del petróleo, y 2016, con el mismo gobierno, digamos, que se jacta de decir neoliberal al resto, el empleo adecuado se redujo, si no me equivoco, en 10 puntos porcentuales. Entre esos años, 2014-2016, con el gobierno de Correa. Obviamente no hemos podido repuntar a los niveles que teníamos hasta finales de 2014, pero esos niveles de empleo adecuado estaban en gran medida también vinculados con un gasto público que no era sostenible en el tiempo. Mucho empleo público, no sé qué aporte hacía a la sociedad tanto empleo público, es decir, el porcentaje del empleo público en el empleo total era mayor en esos años que en la actualidad. Pero se ve mucho proveedor y todo eso, pues. Sí, no solo proveedores, pero el tema es que estaba asociado a un modelo económico que claramente se demostró como no sostenible, no solo en el Ecuador, sino en todos los países del socialismo del siglo XXI. Lucía, entonces, ahora, el problema explota en la economía popular y solidaria, en la gente de pie, porque hay 900 millones de dólares en deudas a proveedores, por ejemplo. Y José nos explica, y Nelson también, que si no hay recursos para dinamizar la economía, se va a seguir secando este sector. 900 millones de dólares de deuda a proveedores del Estado, una inseguridad que no te permite ni siquiera gestar un microemprendimiento porque está siendo vacunado. Y sin embargo, lo que se está mostrando, lo que se está diciendo es totalmente diferente. Estamos totalmente en desacuerdo en que haya un criterio o un enfoque desde el punto de vista neoliberal que haya dado resultado. Claramente no ha dado resultado y no estoy hablando desde el gobierno de Moreno hacia atrás, no estoy hablando simplemente desde el gobierno de Moreno hacia adelante. Me gustaría también aclarar que yo no soy correísta, soy una madre que está viviendo un día a día, sobre todos los temas que se dan, la tasa de desempleo en el 4.2 en este momento. Y nuevamente yo quiero, si se quiere, rayar sobre mojado. El problema técnico puede ser. Ustedes tenemos expertos en el Ecuador que podrían dilucidar estos temas de forma muy adecuada. El problema estructural es hacia dónde enfocamos las posibilidades, a quién estamos dando los beneficios tributarios, a quién enfocamos los subsidios, por ejemplo. Solamente por decir una idea suelta, el sector atunero, ¿cuánto ha generado en subsidios en este año? Y eso cuánto a relación para un microempresario o gente que tiene el empleo inadecuado, ¿cuánto eso se ve beneficiado? Nada. Si estamos mirando en este cuadro, perdón Carlos, que es el 78% la población que genera más empleos, es aquí en donde está la plata del país, aquí es donde se da la vuelta el dinero, es aquí a donde hay que enfocar las políticas públicas, aquí es donde hay que dar beneficios tributarios, hay que hacer sendas políticas económicas que beneficien la comercialización, por ejemplo, clústeres, lo que tenga que darse y que el aparataje del Estado, 7, 8 ministerios, los que fueran, estén al servicio de sectores como las microempresas y la economía popular. Bien, le interrumpo un momento porque, José, ¿cree usted que sea posible, como dice Lucía, que haya en medio de toda esta falta de recursos dentro del gobierno la posibilidad de que se gestionen mejor esos dineros y se pague, por ejemplo, a los proveedores para reactivar el sector de la microempresa? A ver, de lo que se ha mencionado, yo estoy muy de acuerdo en algunos puntos. Primero, por ejemplo, que haya sectores económicos con enorme rentabilidad, cuya competitividad supuestamente depende de subsidios, es inviable. No puede ser que el sector pesquero, atunero, necesite un subsidio para poder exportar. Entonces, eso habría que revisar. Eso habría que revisar, evidentemente. Luego, por otro lado, en el Ecuador se envían malas señales al crecimiento de las empresas, porque yo soy convencido de que muchas MIPYMES quisieran ir creciendo y ser empresas cada vez mayores y generar más empleo. Pero ¿qué pasa en el Ecuador? Llevamos al menos 5 años consecutivos de algún tipo de impuesto supuestamente temporal que grava a empresas que tienen cierto nivel de ventas o cierto nivel de patrimonio o cierto nivel de utilidades. ¿Cuál es el mensaje que se envía? No crezcas en el Ecuador porque en algún momento te va a caer un impuesto específicamente a ti y no si es que sigue siendo una empresa más pequeña. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial, seguimos aquí en Políticamente Correcto.
Recuerde que también estamos en vivo en ecuavisa.com y en Ecuavisa Play. Puede revisar el micrositio para ver este y todos los programas de Políticamente Correcto. Regresamos enseguida, no se desconecte. Carlos, hemos revisado las desalentadoras cifras económicas que el presidente Noboa y el próximo gobierno tendrán que enfrentar. Y de hecho, vemos que hay pocas herramientas para lograrlo. Considerando que Daniel Noboa está en un año electoral, su margen de maniobra para reformas significativas será limitado, porque ya no tiene mayoría en el legislativo. Además, en las dos últimas consultas populares se cerró la explotación petrolera en el Yasuní y se impidió el trabajo por horas como una reforma laboral de fondo. Así, lo único que le queda a Noboa es intentar la revisión de los subsidios a los combustibles, a la luz del reciente comité que se creó, o buscar una forma de recuperar la producción petrolera para llegar al menos a los 500,000 barriles diarios y seguir con un control riguroso del gasto público, que parta por obligarle a Noboa a vetar la reciente ley de entrega directa de recursos a los GATS. ¿Qué tan factible es cumplir todo esto cuando el país está a 5 meses de que arranque la campaña electoral? Carlos, continúas. Bien, gracias, Claudia. Lucía, entonces, ¿de qué manera usted cree que podría pensarse en una agenda del gobierno para tratar de dinamizar este espacio de economía popular solidaria de las microempresas para que puedan reflotar? Sí, en general, primero empezar por decir la verdad. Yo creo que se está insultando la inteligencia de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Hay que ser transparentes, hay que decir las cosas que son con tal claridad. Eso primero. Segundo, consideramos que es importantísimo generar empleos dignos, que aquellos empleos que dicen que se han creado y que no son verdaderos, demostrado, tengo cuadros que lo demuestran, se generen realmente, pero desde la dignidad, no solamente lleguen a un salario básico, sino quizá trasciendan a ese valor. ¿Pero cómo si no hay inversión, Lucía? Si lo que hemos visto es que no hay plata ni del extranjero, ni local, ni el Estado tiene para generar, dinamizar la economía, ¿cómo logramos que una empresa diga, bueno, voy a contratar a 10 personas con un buen sueldo? Se está tocando nuestras sensibilidades, a quienes nos están tocando el bolsillo son a quienes no tenemos, quienes vivimos de un salario básico. Estamos hablando de la inversión. Estamos viviendo prácticamente sin seguridad pública, necesitamos condiciones estructurales para recuperarla económicamente, necesitamos tener luz, Carlos. No puede ser que en este tiempo hayamos tenido cortes de 6, 8 horas diarias, eso nos ha retrocedido muy grandemente. Yo sé que en números quizá, nuevamente por nombrar un sector, Corporación La Favorita, digamos, podía haberse afectado y en números de eso resulte muy grande. Voy a poner otro ejemplo. Hay una persona que tiene y se mantiene con el carrito de helados Pingüino y que cuando ya no genera luz en una tienda pierde $300 que es todo su capital. Ahora, esa es una diferencia ¿Cuál podría ser significativa. una medida inmediata, por ejemplo? O sea, ¿de qué manera podríamos decir cómo el gobierno podría tratar de dinamizar o alentar el sector de ustedes? Primero, una sola. Priorizando el pago a los proveedores del Estado, de la economía popular y solidaria, MIPYMES, millones y millones de dólares que lo que hacen es dinamizar porque le dan la plata al señor de la tienda, al señor del servicio de limpieza que va y compra y tiene para pagarle al de la tienda. Esos 900 millones de dólares. No priorizar el pago a la deuda externa, sino priorizar el pago en interno. Perfecto. Esa es una gran José, medida. ¿es posible que el gobierno haga una suerte de priorización de esos y suelte, por ejemplo, esos 900 millones de atrasos o no hay de dónde pagar esos 900 millones? A ver, creo que la perspectiva fiscal podría mejorar con el acuerdo con el Fondo Monetario, pero hay que tomar en cuenta que el acuerdo con el Fondo Monetario va a implicar de todas formas un ajuste para el Ecuador. Adicional. Seguramente, porque, a ver, el año pasado, según cifras oficiales, tuvimos un déficit en el presupuesto del Estado de 6.300 millones, más de 5 puntos del PIB de déficit, es decir, que los ingresos fueron inferiores a los gastos en 6.300 millones. Para este año el déficit se va a achicar en algo porque tenemos ingresos tributarios extraordinarios, tenemos el incremento del IVA y tenemos un precio del petróleo que mejoró frente al año pasado, aunque los ingresos petroleros por gastos adicionales de Petroecuador no están repuntando. Claro. Pero digamos que este año el déficit está en torno a 5.000 millones. Seguimos hablando de que hay esa brecha tan grande entre ingresos y gastos
que obviamente lo deseable es que el Estado cumpla con sus proveedores, cumpla con sus funcionarios y cumpla también con sus acreedores internos y externos. La priorización, sí, yo estoy de acuerdo. Sería deseable que las micro y pequeñas empresas que son proveedores del Estado reciban sus pagos a tiempo, pero yo no sé si es que para el ministro es una tarea tan sencilla decir a este sí le pago y a este no. El tema es que necesitamos todavía un ajuste fiscal importante que lamentablemente en un primer momento tiene un efecto nocivo sobre la actividad económica, pero que sabemos que en el largo plazo un equilibrio fiscal, perdón Carlos, es uno de los componentes indispensables para que una economía pueda crecer de manera sostenible. ¿En cuánto tiempo se podría pagar esos 900 millones de aquí en perspectiva? Es que eso va a depender del nivel de ingresos. O sea, es más, te doy un dato, porque el año pasado más o menos terminamos con atrasos por 4.000 millones. Pero en los primeros 4 meses de este año ya se acumularon nuevos atrasos por más o menos 1.500. Entonces, algunos del año pasado se habrán ido pagando, pero se ve que cada mes estamos generando atrasos adicionales. Entonces, decir, de aquí a 1, 2, 3 años ya el Estado no va a tener atrasos, creo que sería difícil de asegurar. Y en ese sentido, José, ¿cómo mira usted la ley que acaba de aprobar la Asamblea con la bandera del presidente Kronfle por delante, de que el Banco Central retenga el dinero para los GATS y antes de que ingrese al Ministerio de Finanzas se pague a todos los municipios y alcaldías y que el Estado vea luego qué hace con el resto de gastos? Es una irresponsabilidad total, Carlos. Yo le digo por qué. A ver, el gobierno central es el que ejecuta las tareas fundamentales del Estado en el Ecuador, ¿no es cierto? Seguridad, salud, educación, justicia, relaciones exteriores. De los ingresos permanentes y no permanentes que recibe el presupuesto del Estado, una parte se va automáticamente a los GAT. Es cierto que muchas veces reciben esos pagos con atrasos. El tema es que son más o menos entre 3.000 y 3.500 millones presupuestados para este año. ¿Y quién sabe qué hacen los municipios? No digo los grandes, que pueden tener algún tipo de rendición de cuentas. El alcalde de Machala está metido en una polémica por querer traer a Ricky Martin y gastarse la plata. ¿Y qué hacen las juntas parroquiales? ¿Qué hacen los gobiernos, los municipios pequeños? Entonces, en ese contexto, donde con toda seguridad la mayor parte del gasto de los GAT se va a gasto corriente, pedir que se le quite recursos al gobierno central que ejecuta las tareas fundamentales de un Estado es una responsabilidad absoluta y más bien lo que debería hacerse es revisar esos porcentajes que se transfieren a los GAT hacia la baja para que ellos tengan algún incentivo para generar ingresos propios. Y con ese dinero quizás pagar a los proveedores, por ejemplo. Exacto, o en todo caso reducir la brecha fiscal. Eso tendría que haber una ley, pero con una ley tendría que ser una reforma de la COTAD que va a ser muy difícil políticamente. ¿Usted plantearía el veto parcial o total de esta ley de los GATS? Eso le plantearía usted al gobierno. Total, sí. Ya. Nelson Baldión, ¿cuánto dinero necesita el sector petrolero en este momento para reactivarse y llegar a los 500.000 barriles o 550.000 barriles que se ha planteado como meta Novoa? Como te comento, Carlos, estás aproximadamente en unos 11.000 millones de dólares. ¿Eso se necesita para...? O sea, en incremento de producción para unos 200.000 barriles extra, que es lo que están proponiendo las empresas internacionales de invertir en el país para incrementar esto. Pero sí, con la mitad se puede llegar a los 550.000 barriles sin ningún problema. Pero ¿quién va a invertir en una empresa que no tiene balances? Otra cosa que justamente les escuchaba, mira, en el tema de importaciones de derivados, estamos gastando... El año pasado gastamos casi 10.000 millones de dólares porque estamos comprando barriles a $170 por barril, pudiendo hablar directamente con Estado y nos venden 65. Ese es el déficit que nos ha venido generando. Si no cambiamos la política de importaciones de Petroecuador, simplemente vamos a seguir con esta cadena. No es solo un problema de que falta inversión extranjera, sino que hay que cambiar las políticas de importación. Claro, hay que dejar de importar. Hay que producir más, hay que reparar la refinería para producir combustibles baratos para las termoeléctricas a que nos generen energía. Y eso te va a generar una transformación hacia la inversión pública. Porque una de las soluciones que justamente comentabas es que esta derrama económica de obras, puentes, campos petroleros vaya directamente a la población. Claro, que se contraten proveedores, microempresas que hagan cosas. Ahora, pero entonces, si vinieran 5.000 millones de dólares en este momento al sector energético petrolero, por inversión privada, podríamos llegar a los 550.000 barriles de petróleo tranquilamente. Sin ningún problema. ¿En cuánto tiempo? Básicamente un plan operativo para que tú comiences a incrementar producción está para unos 9 meses. Ya, se han perdido 5. O sea, para las elecciones ya podríamos decir estamos recuperando. Claro, se han perdido 5. Desde que se le comentó a la ex ministra que había este proceso, ya han pasado 5 meses, ya estuviéramos por lo menos aumentando, ya estuviéramos unos 510.000 barriles. Pero, Nelson, ¿hay interés de empresas extranjeras en explotar petróleo en Ecuador? Repito, hay muchas circunstancias que asustan, pero el tema es que tenemos petróleo bajo tierra que no tienen todos los países. Nuestra reserva es mucho mayor que la de México, un poquito menos que la de Brasil.
El O sea, recurso Ecuador tiene la misma cantidad de reservas de petróleo que Brasil y que México. O sea, Brasil un poco más, México es menor que nosotros. Pero el tamaño que tiene Ecuador es mucho más pequeño. Ahora bien, se descubrió un nuevo campo, ¿no es cierto? El de PCR. ¿Y ese en qué estado está? Bueno, ellos están en la ronda Intracampos 2. La ronda Intracampos 2 es inverosímil que la burocracia necesite una suerte de verificación de los mismos fondos que ellos tienen que invertir al país, y ha hecho que se demore casi un año la inversión de los campos de Intracampos, que son 700 millones de dólares, que ya estaban a punto de salir. Hace 3 semanas ya estaban listos para lanzar, y lastimosamente viene esta crisis que ha hecho que se retrase esta inversión que es benéfica para el país y que para la zona va a ser una derrama económica importante. Bien, nos vamos entonces a un siguiente corte comercial. Seguimos aquí en Políticamente Correcto. Hacemos una nueva pausa en Políticamente Correcto y regresamos enseguida con más del debate. ¿Cuándo iniciará la recuperación económica? No se desconecte de la señal de Coavisa. Seguimos en Políticamente Correcto. Nelson Baldeón, entonces, ¿en cuánto tiempo puede venir la recuperación para el sector energético si es que se hacen bien las cosas? Sí, decisión económica, decisión política y económica de todos los actores conjugados. Mira, yo vi una foto de un equipo en esta semana, una crisis de gobierno, y vi una foto de equipo de muchos ministros. Todos esos mismos ministros tienen que ponerse de acuerdo para ejecutar estos planes de inversión, de gran inversión, donde todos se alineen, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Energía, Ministerio de Economía, para que justamente en 9 meses tenga una recuperación sin ningún problema. O sea, en 9 meses sí podría haber Claro, dinero. porque los pozos están ahí, o sea, la reactivación de pozos cerrados con inversión, tú puedes incrementar la producción en esos 20.000, 30.000 barriles sin ningún problema, porque, te repito, el recurso está bajo tierra. Yeah. Es simplemente de volverlo a reinyectar para sacar, pero necesitas capital extensivo. Sí. Quisiera que por favor me explique nuevamente, Nelson, ¿en qué consiste ese nuevo descubrimiento en esta ronda de Intracampos de un gran yacimiento petrolero que tiene Ecuador que podría explotarse mucho mejor con inversión privada para sacarlo adelante? Bueno, o sea, te repito, como el recurso existe, los yacimientos están bajo tierra básicamente, y como te comenté, tenemos una gran reserva de petróleo, pues ha hecho que esta PCR haga no este descubrimiento porque está dentro de ronda Intracampos, sino vea que su reserva es mucho más grande, porque eso les permite a los inversionistas inyectarles mucho más capital, porque estas empresas tienen inversionistas extranjeros que les permite a ellos tener más capital para extraer más petróleo. ¿Cuánto hay de reserva en esa? No sabría decirte exactamente porque no es público de ellos. Pero automáticamente esa reserva sí genera interés Claro. en el sector privado energético A nivel global, mundial. el petróleo no lo puedo comparar con la necesidad que tiene Ecuador de un recurso, porque aquí en el Ecuador capaz que no lo vemos y es muy necesario para generar diésel para las termoeléctricas. Pero a nivel internacional, país que tiene petróleo, cualquier empresa pone el ojo, porque no es Haití no tiene petróleo, Chile no tiene petróleo, pero nosotros sí tenemos petróleo. Entonces necesitas ese recurso justamente extraerlo para completar esa demanda que está incrementando cada año. Te repito, La demanda mundial que se está incrementando. Claro, ahorita ya. se están demandando 103 millones de barriles de petróleo y se espera que para el 2030 estemos en 116 Ya. millones de barriles de petróleo. Y si es que explotara bien toda esa nueva reserva, no deberíamos estar tan preocupados por el cierre del bloque 43 del ITT, por ejemplo. O sea, más que preocupado, digo, es descabellado lo que pasó ahí. Ahora, que el decreto, y espero específicamente que este decreto, que no recuerdo, el 257, no sea un tema político para justamente decir sí somos ecológicos y por ende vamos a cerrar un campo. Se refiere al cierre Exactamente. al inicio del cierre del campo por la consulta popular. Exactamente, o sea, justo este momento cuando ya se había hablado de ver un diferimiento de un tiempo, porque para esto necesitas una licencia ambiental especial que nunca en el mundo se ha hecho, nunca. Es la primera vez en el planeta que se va a cerrar un campo petrolero tan productivo que está en los 58.000 barriles de producción al día, donde si no tenemos una ministra que sepa que el delito ambiental no prescribe y lo afirma mal, un derrame, una maquinaria que me entre mal por la cerrar selva, el campo. para cerrar el campo, que nos va a salir mucho más caro. Mientras no tengas licencia ambiental no puede empezar los procesos, no hay ni el dinero para hacer este tema. Entonces yo creo que esto va a ser un tema fallido, que realmente va a hacer que mejor perdamos 58.000 barriles, porque ya ni las personas de Petroecuador están firmando las órdenes de pago y eso está decrementando producción cada día. Increíble. Así las cosas, José Hidalgo Pallares, ¿se puede decir que en algún momento Ecuador puede ya pensar en una recuperación de la economía, no solo
no solo salvar los muebles de las cuentas fiscales, o está lejos eso todavía? Yo creo que para tener un crecimiento económico suficiente y sostenible en el largo plazo todavía estamos lejos, porque eso demanda reformas estructurales. Una de esas, tal vez de la que más hablamos los economistas, es la fiscal, pero se necesitan cambios estructurales en materia laboral, en materia institucional. El Ecuador es un país sumamente débil en materia institucional y eso no atrae tampoco Eso quiere decir que inversión. por lo menos de aquí hasta mayo del 2025 no va a haber una recuperación de la economía. Puede haber. Lo que pasa es que el Ecuador es un país sujeto, como es una economía pequeña, si es que hay un cambio externo, digamos que el precio del petróleo se multiplicara y llegara a 150, probablemente eso nos permita tener un crecimiento mayor, pero no sería un crecimiento sostenible. El tema de lo que para mí es un escenario deseable es que la economía ecuatoriana crezca a tasas suficientes durante muchos años y no solo por un evento puntual. Para eso todavía estamos lejos. Y eso, pero eso se debería debatir en la próxima campaña para que en mayo de 2025, que venga un nuevo gobierno o se reelige el actual, pueda tener ya más clara la senda, ¿no es cierto? Sobre todo, de acuerdo con lo que dijo Lucía, hay que ser transparente. No puede ser que los candidatos ofrezcan, por ejemplo, reducir impuestos o incrementar el gasto cuando no hay de dónde. Entonces debería haber, no, yo no soy ni mucho menos fanático de Milei en Argentina, pero al menos hay que reconocerle que él llegó con un discurso de, ¿saben qué? Yo voy a ajustar porque no hay plata. En el Ecuador ocurre lo contrario. Yo no sé si un candidato con un discurso similar pudiera llegar a la presidencia, y la verdad es que necesitamos un plan de corrección que va a ser, insisto, incómodo y doloroso en un primer momento, pero lo peor es seguir en esta tasa de crecimiento tan baja durante 20 o 30 años Algo más. que se pudiera hacer mientras tanto, ya nos ha explicado Nelson la parte productiva petrolera, por ejemplo, la revisión de los subsidios de los combustibles, ¿puede ser otra manera para tratar de conseguir más recursos, o eso afecta a la microeconomía del país? A ver, evidentemente habría que encontrar mecanismos de compensación para los sectores más vulnerables. No puede ser, por ejemplo, que el costo del transporte público se incremente de manera significativa, porque eso para una familia con salario básico significa un golpe enorme a su bolsillo. Pero es inviable, insostenible, indefendible, diría yo, que quienes podemos pagar un precio más elevado de la gasolina sigamos pagando una gasolina subsidiada. Puede ser que haya algún traspaso a precios al consumidor, pero eso va a ser un salto de una sola vez. Lo mismo que está ocurriendo con el IVA. Se incrementó el IVA al 15%, decían que la inflación iba a llegar a ser pero altísima. dicen que es el mes más caro en 10 años. O sea. Pero tenemos una inflación, Carlos, anual de 2,8%. La mayoría de países de la región, incluso del mundo, envidiaría una tasa de inflación como esa, ya con el IVA en el 15%. En el tema de los subsidios, yo digo, sería una medida necesaria, pero no creo que mi error, el que yo veo desde el punto de vista del presidente, es querer limitar esa política únicamente a la gasolina, cuando el diésel significa la mitad del subsidio total. Bien, Lucía Calderón, entonces, después de oír todas estas cifras, esta cadena de pagos que todavía no se dan a los sectores micros, las empresas no están contratando gente, los intereses productivos están carísimos, ¿de qué manera entonces podemos ir pensando en una recuperación económica para este sector inmenso de la población? Sí, claro que sí. Lo ha mencionado ya José, lo ha mencionado Nelson mucho más claramente. El Ecuador es un país rico. Tenemos recursos, no solamente el petróleo, tenemos miles de recursos que pueden ser utilizados de buena manera. ¿Cuál es el problema estructural que lo han mencionado también mis compañeros de panel? La administración pública. Sí, desde la administración pública se ejecuta con claridad, se gestiona sendas políticas económicas que vayan encaminadas a favorecer nuevamente a las grandes mayorías, aquellos que generan el movimiento del capital, del dinero, el que paga y mueve la economía local de todos los sitios del Ecuador. Es en ese momento en el que vamos a lograr reestructuración. La fórmula anterior obviamente no ha dado resultados. Entonces, una vez que priorizamos esta política económica, entonces ahí sí empezamos a hacer, solo un segundito, Carlos, que todo el aparataje del Estado, desde una claridad de administración pública y conocimiento, se ponga a trabajar al 100% para este 78% de ecuatorianos y ecuatorianas que en muchos casos se están comiendo la camisa. Organizaciones de la economía popular y solidaria han cerrado ya sus puertas, han dejado de existir. ¿Cuántas empresas se han cerrado? De 16.000 organizaciones, al menos 2.000 están inactivas ya en este último tiempo porque
pasado que 6 o 7 meses ya están impagos. Y aparte de eso, Carlos y ecuatorianos, no se les atiende a los proveedores que van en un plantón a pedir cuentas por su dinero, por el producto de su trabajo. ¿Usted cree, entonces podemos decir que más del 10% de las empresas de la economía popular y solidaria han cerrado por la crisis? ¿Eso es un dato, por ejemplo? Empresas de la economía popular y solidaria cuando hablamos de las organizaciones, de las asociaciones y cooperativas, pero además estamos hablando de la persona que vive, según datos del INEC, con 3 o menos dólares al día. Claro. Esas personas prácticamente no sabemos de dónde están subsistiendo. En la agricultura, lo mismo, por ejemplo. ¿No fue ahí un error que no se haya vendido bien la pregunta del trabajo por horas, por ejemplo? ¿No era un aliciente, no hubiera permitido que se dinamice algo más? Para nada. Ese es un enfoque de política neoliberal que, al contrario, lo que nosotros pedimos es empleos dignos, seguridad, que todas las personas que tienen al menos el acceso a un empleo puedan tener estabilidad laboral, que no tengas la posibilidad, porque lamentablemente hay empleadores y hay empleadores, porque hay unos que podrán utilizar bien lo que está establecido normativamente, pero hay otros que van a sacar personal para poder ingresarlo nuevamente como empleador. Una última pregunta, Lucía. ¿Usted cree que hay mucha improvisación en la gestión administrativa del gobierno este momento como para decir que con los poquísimos recursos que tiene se podría ser mucho más eficiente? Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Desde dentro del Estado hemos podido ver que no solamente desde un ministerio, sino en la totalidad. Ahora están saliendo a la luz. Lamentablemente el Ministerio de Ambiente, por ejemplo, da un permiso ambiental a quien debería habérsele dado una licencia ambiental, por ejemplo, en días récord. Entonces, ese tipo de temas lo que hace es hacernos ver como un gobierno que no tiene conocimiento para hacer frente a la administración pública. Perfecto. Y eso también es corrupción. Sí, nos vamos a un siguiente corte comercial y volvemos con las conclusiones. Entramos en la etapa de conclusiones. Lucía Calderón, ¿cuándo comenzará la etapa de recuperación económica? La etapa de recuperación económica empezará cuando nos dejemos de cuentos. Cuando empecemos a transparentar la administración pública, lo hagamos diferenciadamente para quienes más lo necesitan. La reactivación económica empezará cuando empecemos a garantizar salud, educación, cuando no restemos presupuesto para educación, por ejemplo, cuando no restemos presupuesto para el Instituto de Economía Popular y Solidaria, que sostiene a un gran aparataje de ecuatorianos y ecuatorianas. Estamos esperando realmente esta reactivación económica para que suceda, porque de eso depende de que muchos ecuatorianos y ecuatorianas están saliendo del país de formas indignas totalmente. Necesitamos y queremos esto, señor presidente, necesitamos realidad. Nelson Valdeón. La recuperación económica empezará cuando haya un verdadero liderazgo que realmente tome en cuenta el sector energético, petrolero, minero y todos los sectores que existen en el país. ¿Para qué? Para tomar decisiones, que se ejecuten justamente los presupuestos que tienen los ministerios, que permitan obra pública, que se comiencen a generar esos contratos que son contratos sociales que generan un trabajo digno a las personas. Y también que a la industria energética se le tome en cuenta en los tratados comerciales. Eso nos permitiría a nosotros tener toda la gama de opciones que nos permitirían atraer justamente lo que ahora nos está pasando, empresas que inviertan en el sector petrolero, energético y minero, que nos dé esta inversión que tanto necesita el Ecuador. José Hidalgo Payares, ¿cuándo comenzará la recuperación? El Ecuador enfrenta desde hace varios años un crecimiento económico sumamente bajo, un estancamiento económico crónico que genera un mercado laboral absolutamente estancado y aumento del empleo inadecuado y por lo tanto pocas posibilidades de salir de la pobreza. Para salir de ese estancamiento crónico se necesitan reformas estructurales, no de corto plazo, en materia fiscal, en materia laboral, de atracción de inversiones y en materia institucional. Sin ese tipo de reformas estructurales, el Ecuador podría tener 1 o 2 años de un crecimiento un poco más alto que el que estamos viendo en promedio en los últimos años, pero para tener un crecimiento económico sostenible en el largo plazo necesitamos ese tipo de reformas y que empiecen ya.
Y bien, con este programa hemos tratado de ponerle fecha al desafío más importante que tiene el país por delante, si es que el objetivo nacional es multiplicar la riqueza y la prosperidad de nuestra gente. Hoy hemos visto que la corrupción, el bloqueo político, el estallido de la violencia, imponderables como una pandemia tan agresiva como fue la del COVID, han detenido una y otra vez el despegue económico del Ecuador. Lastimosamente, son las élites políticas a las que menos les importa marcar un sendero claro de cómo lograr el crecimiento sin minar los pocos instrumentos con los que cuenta el país para proteger, por ejemplo, la dolarización. Ni siquiera nos damos cuenta de que con una eficiente y urgente reactivación petrolera, muchos de los aprietos fiscales por los que atravesamos estarían solventados. Tampoco hemos podido crear en conjunto una agenda que atraiga inversión extranjera. Si el presidente Noboa no imprime con énfasis y conceptos claros una agenda económica de vanguardia, el sueño del crecimiento se seguirá postergando a costa de la pobreza de millones de ecuatorianos. Que de esto se hable con sensatez en la próxima campaña electoral. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que puede escucharnos en Spotify en la lista de reproducción. Nosotros nos volvemos a encontrar el siguiente domingo. Manténgase en la señal de Coavisa.